Papito, muy buenas tardes, soy la Miss Ana Pari y hoy les presentamos un número muy bonito para ustedes, con mucho cariño, para que así ustedes puedan celebrar el Día del Padre. Con mucho cariño, Mundo Kids 2. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar, y como él yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá, parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar, y como él yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá.
parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Espero que les haya gustado, papitos, este hermoso video. Fue realizado con mucho cariño para ustedes, de sus pequeños, con mucho amor. Nos vemos y que la pasen muy bonito el día domingo. Muchas gracias.